Entrevista al analista político Marcelo Colucci sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La conversa se realizó para la edición 141 de Caribe Nuestro y se difundió el 21 de febrero de 2018. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Desde el año 2006 funciona en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad, mejor conocida por sus siglas CICSI. En estos años, la CICSI ha impulsado casos de alto perfil sobre corrupción, desfalcos y asesinatos extrajudiciales. En 2016, la comisión logró la destitución del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Los dos estaban señalados de encabezar una red de contrabando y extorsión en las aduanas guatemaltecas. En 2017, la CICSI estuvo en el centro de una tormenta política. El comisionado Iván Velázquez denunció al presidente Jimmy Morales de financiación ilegal. En respuesta, el mandatario lo declaró persona no grata y ordenó expulsarlo del país. La Corte de Constitucionalidad detuvo la deportación y la ciudadanía salió a las calles a exigir la renuncia inmediata del presidente Morales. Al final, la tormenta política pasó. Para conocer más sobre la CICSI, montamos a este barco informativo a Marcelo Colucci, investigador y analista político. Marcelo, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Primero, cuéntanos, ¿por qué nace la CICSI? ¿En qué contexto se propone crear esa comisión? La CICSI, tal como lo acabas de decir, nace en el 2006 y esto se inscribe en todo el trabajo postguerra que se vino realizando en Guatemala desde 1996 en adelante y tiene que ver en muy buena medida con el trabajo que se intentó, que se sigue intentando hacer para el desarmado de redes mafiosas, redes de poderes ocultos, poderes clandestinos. O sea, en otros términos, para fomentar una cultura cívica de apoyo y profundización de la institucionalidad democrática y una cultura de paz. Ese es, de alguna manera, el cometido básico para lo que nació la CICIG, que es heredera de una organización anterior que se llamó CICIAX, siempre en esa misma línea, ¿no? De denunciar, ayudar a combatir a través de las instancias nacionales, ¿no? El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, ayudar a combatir redes mafiosas, fortalecer el sistema de justicia. Bueno, eso ha sido y sigue siendo, al menos en los papeles, el objetivo de la CICIG. Lo que pasa que en el curso de los años ha ido cambiando un poco su perfil y el papel político que ha jugado. Marcelo, ¿cómo se financia la CICSI? Al ser un organismo de nación o ser una dependencia de Naciones Unidas, no es una agencia fija, ¿no? Es una comisión formada ad hoc, ¿no? Especialmente para este cometido. Se financia a través de las donaciones de los países donantes. En este momento, fundamentalmente, es Estados Unidos y participa también la Unión Europea. En su momento no fue Estados Unidos, fueron países nórdicos los principales financistas. Ahora, ya desde hace años, es Estados Unidos. Es un organismo descentralizado, bueno, que recibe esos fondos específicos. Ya lo decíamos al inicio, Marcelo, en estos años la CICSI ha participado en casos de alto perfil con personajes públicos que están vinculados a corrupción, desfalco, asesinatos extrajudiciales, entre otros. ¿Qué balance puedes hacer de la comisión? Creo que es una buena noticia para el país, para la sociedad guatemalteca, tener una comisión aprobada por el gobierno y bien recibida por la población que trabaje en esa temática, ¿no? De tratar de desbaratar las redes mafiosas, corruptas, etcétera. Creo que hay que aplaudirlo, es una buena noticia. Ahora bien, habría que hacer una lectura de todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué un país necesita una comisión externa, una comisión que viene financiada por Naciones Unidas para desarrollar estas tareas? Esto muestra que hay una falencia, una carencia estructural dentro de la sociedad guatemalteca, por eso se tiene que apelar a un organismo externo, internacional. Algo así como que el mismo sistema de justicia nacional no se da abasto, no puede, no quiere, en fin, una combinación de cosas para combatir todo esto, todas estas redes corruptas, mafiosas que están infiltradas en el Estado desde hace décadas, se podría decir, desde que tuvo lugar la guerra contra insurgente, desde los años 70 del siglo pasado en adelante, ¿no? La CICIG creo que es una buena noticia. Lo que pasa es que últimamente, ya desde el 2015 para acá, ha tenido un papel protagónico especialísimo
y por eso la ponen en el tapete, y bueno, es aplaudida por algunos, adversada por otros, incluso el gobierno actual, la administración del presidente Jimmy Morales, la ve como su enemigo público número uno. En las primeras administraciones, con por entonces doctor Castresana y luego el doctor Dalanese, costarricense este último, tuvo un perfil bastante más bajo que el que tiene ahora, ¿no? La CICIG. Estaba en el país, participaba, acompañaba al Ministerio Público, fortalecía el sistema de justicia, pero con un perfil secundario, se puede decir. Hoy día, en estos últimos 2 años, más o menos, ha pasado a ser, bueno, tal vez el factor primordial de la política nacional, ¿no? Algunos críticos de la CICSI señalan que antes del 2013 era muy pasiva, pero con la llegada del comisionado Iván Velázquez ha aumentado el número de casos de alto perfil. ¿Tú compartes esta opinión, Marcelo? Sí, definitivamente, pero yo agregaría que no es precisamente con la llegada del comisionado Velázquez, colombiano, por supuesto sin quitarle valor a su trabajo, por supuesto es un profesional de alto, muy alto nivel, eso está fuera de discusión, como lo eran también Castresana y Dalanese, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha cambiado el papel político que se le hace jugar a la CICIG, y Iván Velázquez ha sido el encargado de dar la cara por ese nuevo perfil. En este momento, yo diría, todo indica, estas son cosas, son conjeturas, porque no hay ningún documento probatorio que así lo diga, ¿no? Pero la dinámica política de estos últimos años indica que la CICIG pasó a ser una avanzada claramente de una política estadounidense acá para Guatemala y se diría para la región, para todo el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Y sobre esto hay mucha tela que cortar. No hay duda que la CICIG ha hecho un salto cualitativo y cuantitativo en su presencia en el país, ¿no? Tomó un protagonismo que años anteriores no tenía, lo cual es una buena noticia, pero también impone hacer una lectura crítica de eso, ¿no? ¿Por qué ahora? Yo diría, no solo con la presencia del comisionado Velázquez, sino al papel político institucional que ahora se le hace jugar a la CICIG. Y ahí está la mano de Estados Unidos. Uno de los objetivos de la CICSI es apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de delitos. Pero queremos preguntarte, ¿las decisiones de la CICSI son vinculantes o son solo recomendaciones que luego la Fiscalía y la Justicia pueden procesar o ignorar? Quien lleva adelante todos los procesos y tiene capacidad de juzgar es el sistema de justicia, el Ministerio Público en principio y luego los juzgados, ¿no? La comisión, como todas estas comisiones internacionales de Naciones Unidas, eventualmente de la OEA, son asesoras, son no vinculantes, ¿no? Denuncian, dicen, muestran, recomiendan, pero no pueden tomar parte porque no son parte de la institucionalidad del Estado, ¿no? De todos modos, ahora, en este momento, la CICIG toma un papel preponderante y tiene una fuerza político-institucional tan grande o más grande que el mismo sistema de justicia nacional, ¿no? Por eso esto hay que entenderlo en clave política. ¿Por qué ahora juega ese papel? Que me parece que es interesante, pero al mismo tiempo abre una pregunta, bueno, ¿cómo se juega la política de estos países centroamericanos? ¿Es realmente producto de la dinámica interna o la CICIG representa intereses de Washington? Creo que sí, y en esto podemos entrar en un análisis más fino, ¿no? Por supuesto, hay que entrar. Marcelo, ya mencionabas parte de la crisis política que atravesó Guatemala en 2017 por el choque entre el presidente y el comisionado Iván Velázquez. Te quiero preguntar, la CICSI atiende casos de alto perfil y suele tocar los intereses de grupos poderosos. ¿Cuáles han sido los principales ataques y críticas a la comisión? Habría que verlo en todo un contexto histórico, ¿no? El Estado guatemalteco fue cooptado por el ejército y todos sus tentáculos desde la década del 70 del siglo pasado en la guerra contra insurgente que se llevó adelante, enmarcada en la Guerra Fría que vivía el mundo, ¿no es cierto? Centroamérica fue un polvorín, Guatemala, por supuesto, fue el país de Latinoamérica que tuvo la mayor cauda de víctimas producto de esa guerra, ¿no? La Guerra Sucia. Producto de esa entronización de las Fuerzas Armadas en el gobierno, se fueron creando redes que cooptaron estructuras del Estado y ahí quedaron, y terminada la guerra siguieron enquistadas manejando negocios turbios, léase narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, etcétera. No es el ejército institucionalmente, eso queda claro, ¿no? Pero son personajes ligados, Fuerzas Armadas, ¿no? Que han seguido y siguen teniendo mucho poder, ligados a su vez
con toda una casta política mafiosa, corrupta, y también a sectores empresariales que se benefician de todo ese movimiento, ¿no? Esto en sí mismo pasó a representar un poder económico, nuevos ricos, y político, ¿no?, dentro de la historia de Guatemala, disputándole de alguna manera cierta hegemonía a una oligarquía tradicional, agroexportadora, etcétera. Lo que pasa es que esto calentó la situación a tal manera y creó un Estado corrupto y mafioso que es una bomba de tiempo en términos políticos a mediano y largo plazo. De ahí, yo creo, ¿no?, esta nueva movida que hace Estados Unidos, que hace Washington, respecto a cómo cerrarle un poco el paso a esta mafia, ¿no? Y ahí el nuevo papel que juega la CICIG desde el 2015, se podría decir, en adelante, ¿no?, cuando aparecen estos casos así escandalosos de denuncia y cae preso el por entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. La CICIG entonces en ese momento pasó a jugar el papel de cruzada fabulosa contra la corrupción, perfil que no había tenido anteriormente, y que lleva a la cárcel a estos dos, al binomio presidencial y a una cantidad de funcionarios, ministros, diputados. Esto yo creo que hay que leerlo en términos de lo que es la nueva política de Estados Unidos, que ya no necesita golpes de estados cruentos, sangrientos, como fue durante todo el siglo XX prácticamente, porque ha cambiado su estrategia, ¿no? Esos golpes de Estado son impresentables, muy caros en todo sentido, ¿no?, muy costosos, política y militarmente. Entonces, estas nuevas movidas de, podríamos decir así, revoluciones de colores, revoluciones democráticas, revoluciones que tienen que ver mucho con lo virtual, con todo un manejo virtual de la opinión pública, en este momento usa a la corrupción como su avanzada, como su gran caballito de batalla. Y no hay duda que en Latinoamérica, prácticamente todos los países, yo creo que todos, no hay uno solo que se salve, ¿no?, dan pie a que, bueno, esa lucha contra la corrupción encuentra casos de corrupción por todos lados. Lo que pasa es que esa lucha es una lucha, yo creo que en muy buena medida mediática, porque las estructuras de base con eso no se tocan. Se hacen descubrimientos importantísimos de hechos de corrupción, presidentes, de sus funcionarios, del gabinete, y esto ha servido para enjuiciar acá, por ejemplo, a Pérez Molina, ahora al expresidente Álvaro Colón, también a su gabinete, y sirvió también para llevar adelante esa lucha anticorrupción, con lo que se crea todo un clima en la opinión pública en Brasil, para poder defenestrar al PT, a Dilma Rousseff, Lula, en Argentina, para cerrarle el paso a Cristina Fernández. O sea, que es una lucha contra la corrupción correcta, en términos de corrección política se diría que inobjetable, está muy bien, ¿no?, atacar la corrupción, pero tiene más, yo creo, que de show político, mediático, que de estructura real. Por ejemplo, acá en Guatemala, en el 2015, cuando llegan estos grandes movimientos cívicos urbanos, ¿no?, de lucha contra la corrupción, y la CICIG jugando un papel clave, allí se denuncia lo que se conocía como la línea, con Pérez Molina y secuaces ahí a la cabeza. Se desarmó esa estructura mafiosa que tenía que ver con el contrabando, pero no se toca al empresariado, lo que el mismo presidente Pérez Molina dijo, la línea 2. O sea, el empresariado que se beneficiaba de todos esos mecanismos, ¿no? Porque siempre la corrupción hay que leer las dos puntas. Hay un funcionario corrupto y hay alguien que lo corrompe. Es de doble vía. Entonces, creo que la CICIG juega un papel muy grande en esa lucha, pero está muy mediatizada, muy manipulada por una política gringa de control finalmente, y la corrupción sirve para eso. Entonces, estos grupos mafiosos que se sienten tocados, por supuesto, reaccionan porque se les da una bofetada, por supuesto. Acá en Guatemala son datos oficiosos, esto no se puede encontrar oficialmente en ningún lado, pero datos oficiosos que al menos un 10% del Producto Bruto viene dado por la narcoactividad y el crimen organizado. Es muchísimo, el 10%. La narcoactividad ocuparía más o menos entre un 5 y un 6% del Producto Bruto. Colombia, en el momento más expandido de los carteles, allá con Pablo Escobar vivo, tenía un 3% de su Producto Bruto dado por el narcotráfico.
Acá estamos hablando de todas estas actividades ilícitas, de una décima parte del producto. O sea que es un poder económico con presencia política ligado a políticos, a toda una casta política, que no se deja amedrentar fácilmente. Por eso ahora vino esta pugna y no se ha terminado. Esto está ahí en un tira y afloja muy fuerte, en una tensión política muy fuerte, ¿no? Las mafias han reaccionado, todas estas mafias que son las que hoy día siguen ocupando el gobierno, ¿no? Jimmy Morales es un poco el representante de estos sectores, ¿no? Ligados a estos negocios sucios. Si bien hay una declaración oficial de lucha contra la corrupción y demás, y al haberse sentido tocados, y con una buena cantidad de gente presa, etcétera, vino esa reacción, no se lo declara non grato a Iván Velázquez, se pide la salida de la CICIG, en fin, se está en esta tensión política que no ha culminado, ¿no? ¿Para dónde va esto? ¿Cómo continúa? Bueno, está por escribirse eso, ¿no? Lo cierto es que la CICIG en este momento ha dividido un poco las aguas en Guatemala y hay una buena parte, en general la población la ve con buenos ojos, porque está dando el cachetazo a la clase política corrupta. Para que eso es lo que sale por los medios. Y el empresariado, de eso no se habla, no se toca. Son funcionarios políticos, ministros, gobernadores, alcaldes, ¿cierto? Y que sin duda tienen, como se dice acá en Guatemala, la cola machucada, o sea, tienen pendientes por los que se los puede agarrar, ¿no? O sea, la población lo ve con buenos ojos. Es el gobierno, fundamentalmente, el que está enfrentado así claramente con la CICIG, y aparece la cabeza de Iván Velázquez como la figura emblemática, icónica. El gobierno dice que no pide el retiro de la CICIG, pero sí la del comisionado, porque se ha entrometido en asuntos internos, ha sido injerencista. Curioso, ¿no es cierto? Gente que jamás se le podría acusar de antiimperialista, hoy día hablan de soberanía nacional. Bueno, pero o sea, está establecida, está entablada hoy día esa lucha política interna. Y bueno, veamos cómo sigue, ¿no? El presidente Jimmy Morales representa a estos sectores, aupado por el alcalde municipal de la capital, de la ciudad de Guatemala, el expresidente, ahora alcalde, por ya por cuarta vez, Álvaro Arzúa, hombre fuerte, tal vez el hombre políticamente más fuerte en el país, que también representa estos sectores, bueno, de la vieja política mafiosa, ¿no? Y el enfrentamiento está establecido. Vamos a ver cómo sigue esto. Ya para terminar, Marcelo, desde fuera de Guatemala la CICSI pareciera ser un poder supranacional que tiene funciones por encima del resto de los poderes públicos. Ya nos explicabas que sus recomendaciones no son vinculantes, pero no se corre el riesgo de que Estados Unidos o la OEA repliquen la experiencia de la CICSI en otros países de la región, pero con un perfil más intervencionista. Como decías, que se ejecuten golpes suaves en la región con instituciones similares a la CICSI. Pero creo que definitivamente es así, ¿no? Sin duda es así. Se dice incluso, Guatemala ha sido siempre un laboratorio de Estados Unidos para distintas pruebas sociales. Experimentos con vacunas de sífilis en la década del 50, la desaparición forzada de personas en los 70. Bueno, ahora esto de la lucha contra la corrupción también pareciera que se probó acá en Guatemala, ¿no? Y dio resultado. El binomio presidencial terminó preso. Y eso ya se implementó en Argentina, en Brasil. Ahora, el que fuera embajador de Estados Unidos acá en Guatemala, Todd Robinson, un poco el adalid de esta lucha y el principal baluarte de defensa de la CICIG, está como encargado de negocios y hombre fuerte de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, seguramente también para llevar adelante esta lucha frontal contra esta nueva plaga bíblica que es la corrupción. No hay duda que, más allá de que sea necesario, útil para aplaudir la lucha contra la corrupción, por supuesto que sí, en cualquier contexto. Corrupción es un cáncer que corroe a la sociedad humana, ¿no? La transgresión. Pero más allá de una defensa, de cualquier lucha contra la corrupción, todo indica que sí, esto es lo que acabas de decir, ¿no? Que la CICIG o lo que se pueda replicar en Honduras, existe una comisión similar, tal vez de menor perfil, ¿no? Dependiendo de la OEA, no de las Naciones Unidas. Todo indica que es un mecanismo finalmente de intervención sutil, ¿no es cierto?, políticamente correcto, que toca un tema moral con el que todo el mundo puede estar de acuerdo, por supuesto. Esto no es una intervención militar sangrienta, ¿no? Al contrario, es una lucha bien vista, aplaudida por la ciudadanía, pero permite direccionar la política de acuerdo a los intereses de la Casa Blanca, finalmente.
Y esto que vos decías de que se lo ve como un poder supranacional, bueno, sí y no, ¿verdad? No lo es, claro, pero en este momento juega un papel. Creo que se podría resumir con esta frase: el candidato presidencial hondureño, que finalmente no ganó, se le quitaron las elecciones, se le robaron, ¿no? Salvador Nasralla, dijo hace poco, y lo dijo con toda inocencia, digámoslo así, inocencia entre comillas, ¿no? Con toda naturalidad, hablando en general de nuestros países centroamericanos, dijo literalmente, bueno, ya sabemos que acá en Centroamérica quien tiene la última palabra en todo es Estados Unidos. Eso es así. Yo creo que en Latinoamérica en general, acá en Centroamérica es evidente, es palmario, ¿no es cierto? Y la CICIG juega un poco ese papel, ¿no es cierto? Es una intervención políticamente correcta, disfrazada, es injerencista. Lo que pasa que se amarra con una lucha correcta, ¿no es cierto? ¿Y quién va a estar en contra de luchar contra la corrupción? Y obviamente nuestros países, Guatemala por supuesto, dan lugar a que haya infinidad de actos corruptos. Está muy bien castigarlos, golpearlos, denunciarlos, ¿no? Pero no hay duda que es una estrategia de injerencia. Gracias, Marcelo, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Marcelo Colucci, investigador y analista político. Con él analizábamos la trayectoria, logros y críticas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¡Cierra la vista! Escuchabas al analista político Marcelo Colucci. Con él conversábamos sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La entrevista se realizó para la edición 141 de Caribe Nuestro y se difundió el 21 de febrero de 2018.